Dicen que cuando una señal aparece en silencio, es porque no está dirigida a los ojos, sino al corazón. Y esto que estás a punto de escuchar no es una noticia más, no es una historia para entretener, y tampoco es una profecía perdida entre tanta. Esto es algo diferente, algo que, según quienes lo observaron, toca directamente la conciencia humana. Pero antes de que avancemos, déjame hacerte 2 preguntas que pueden cambiar completamente la forma en que verás el mundo después de este video. ¿Qué harías si descubrieras que una advertencia espiritual estuvo frente a ti por años y nunca la viste? ¿Y cómo cambiaría tu vida si descubrieras que esta señal tiene relación directa con María, con el Vaticano y con un mensaje que está despertando justo ahora? Porque sí, mesmo que muitos não saibam, algo aconteceu recentemente dentro do Vaticano, menos algo que não foi negado, não foi explicado, mas simplesmente silenciado. E quando o Vaticano silencia o mundo espiritual, fala o mais alto, la verdad es que, durante siglos, María se ha manifestado no solo como una figura de devoción, sino como un símbolo universal de advertencia, consuelo y guía en donde ella aparece, algo cambia en donde ella habla, algo se acelera y donde su presencia es percibida. Algo está a punto de comenzar y eso es exactamente lo que muchos estudiosos espirituales, teólogos independientes e investigadores de profecías están tratando de entender por qué esta señal apareció ahora y por qué el Vaticano decidió silenciarlo. Pero antes de revelar qué es esta señal, necesitamos comprender el escenario porque nada, absolutamente nada, ocurre fuera de un contexto espiritual mayor en los últimos años. Algo ha estado creciendo en el mundo de incertidumbre, miedo, inestabilidad global, confusión política, catástrofes naturales y una sensación colectiva de que nos acercamos a un punto decisivo en la historia humana, y siempre, antes de un punto decisivo, aparece una advertencia. Ahora respira hondo, quiero que prestes atención a cada palabra, porque esto es importante en las últimas semanas. Dentro de Roma, ha circulado discretamente entre algunos religiosos un informe interno que describe algo ocurrido durante una vigilia privada en la Basílica de San Pedro. La información no se filtró oficialmente, pero algunos detalles escaparon según el documento. Durante la madrugada, varias personas presenciaron un fenómeno inusual frente a una imagen específica de María. No fue luz, no fue sombra, no fue un movimiento físico. Fue algo más sutil, más profundo e imposible de ignorar en una sensación colectiva, súbita, intensa. Como si la imagen mirara de vuelta, y antes de que pienses que fue solo emoción religiosa, el informe menciona que 3 personas, sin conocerse entre sí, afirmaron haber sentido exactamente lo mismo, en una presencia, en una energía, en un llamado interior. Y aquí es donde todo empieza a conectarse, porque esa sensación coincidió con algo que venía siendo debatido discretamente por estudiosos de profecías en el posible cumplimiento de un pasaje antiguo, descrito en textos apócrifos atribuidos a discípulos cercanos a María, textos guardados en reserva por el Vaticano durante siglos y estudiados únicamente por círculos muy selectos. Esos textos describen que, antes del cambio final, una señal no aparecería en el cielo, sino en un lugar santo, un llamado, en un despertar, en una presencia maternal, indicando que algo profundo estaba por revelarse. Y ahora te pregunto, ¿y si esa presencia se manifestó justo ahora? ¿Y si el mundo no la vio porque esperaba a milagros visibles, cuando las señales siempre fueron espirituales? Lo más intrigante es que este fenómeno coincide con otro movimiento global, apariciones de luces no identificadas en varios países, fenómenos atmosféricos inusuales en el Mediterráneo, cambios inesperados en el comportamiento de líderes mundiales, y decisiones silenciosas en instituciones religiosas y políticas. Nada de esto es casualidad. A quienes estudian patrones espirituales, saben a las advertencias, llegan primero como susurros, y cuando se ignoran, se convierten en señales más grandes. Pero quizá te estés preguntando bien, pero ¿qué significa esto para mí? ¿Qué cambia en mi vida esta señal de María? Y aquí es donde todo cobra valor real porque más que profecías. Este momento trae una invitación personal a María. En todas sus manifestaciones a lo largo de la historia, aparece cuando la humanidad se aleja demasiado de su centro. Ella no trae miedo, trae alineación. Ella no anuncia catástrofes, trae dirección. Ella no llega con condena, sino con un retorno a lo esencial. Si esta señal es real, y todo indica que algo muy profundo ocurrió, significa que este es un momento para mirar hacia adentro, en un momento para reajustar la vida, reconectarse, buscar silencio, escuchar
porque antes de cualquier gran cambio en el mundo, siempre hay un cambio dentro de cada persona. Dicen que cuando una señal aparece, no lo hace para alterar tu fe, sino para despertar tu memoria espiritual. Y es aquí, exactamente en este punto, donde comenzamos a entrar en un territorio delicado anés, donde historia, profecía y silencio institucional se tocan antos. Porque lo que vas a escuchar ahora no es especulación, ni tampoco fantasía anés, información basada en documentos antiguos, testimonios preservados y relatos que, durante siglos, permanecieron ocultos a los ojos del público. Ahora respira, porque esta parte exige atención. Los textos apócrifos que el Vaticano estudió en silencio durante siglos. El Vaticano ha preservado manuscritos que jamás fueron incorporados al canon bíblico, no porque fueran falsos, no porque fueran heréticos, sino porque revelaban detalles capaces de cambiar la percepción espiritual de la humanidad. Entre ellos, 3 se conectan directamente con la supuesta señal de María observada recientemente. El manuscrito de Efrén, el sirio, la profecía del discípulo Judas Tadeo N., o confundir con Judas Iscariote. El canto de Miriam atribuido a seguidores inmediatos de María. Todos ellos apuntan al mismo fenómeno. En cuando la madre sea percibida, no en palabra, sino en presencia, comenzará el tiempo de la conciencia revelada. Y esto importa por una razón clave. En el informe interno que mencionamos en la parte 1, esa palabra aparece 3 veces en presencia, en 3 testigos, que no se conocían entre sí, describiendo lo mismo en 3 textos, separados por siglos, anunciando el mismo tipo de señal. ¿Coincidencia? ¿O algo está empezando a emerger en el tejido espiritual de la humanidad? ¿Por qué el Vaticano eligió el silencio aquí? Entramos en terreno sensible, aun cuando una institución tan grande como el Vaticano elige callar. Jamás es por casualidad. Teólogos independientes especulan 3 motivos. Evitar pánico espiritual. 1. Profecía en marcha puede generar caos emocional y fanatismo. Aún no comprenden el fenómeno antes de confirmar algo monumental. Necesitan investigar a fondo en meses, o incluso años. El fenómeno afecta su estructura de Paderhey, rumores de tensos debates internos entre sectores conservadores y otros abiertos a profecías marianas. Surge la pregunta que casi nadie se atreve a formular. ¿Y si el Vaticano teme que esta señal otorgue más poder a la espiritualidad personal que a la institucional? Porque cada vez que María se manifiesta, algo ocurre. La gente despierta, busca conexión directa con lo divino, sin intermediarios. Eso, para el poder, es peligroso. La conexión con Enoc, Juan y las antiguas apariciones. Aquí viene lo más desconcertante. A la presencia sentida en Roma coincide con 3 grandes profecías. Enoch habló de una presencia luminosa, no física, perceptible en el corazón, manifestándose en un lugar sagrado. Antes del gran alineamiento, Juan Apocalipsis anunció un signo femenino revestido de luz que habla al alma antes de mostrarse en el cielo. Apariciones marianas históricas. Fátima, Lourdes, Guadalupe. En todas, la presencia se sintió antes del milagro visible, y todas ocurrieron en épocas de transición mundial. ¿Te suena? Clima fuera de control en política inestable, tensiones internacionales en sociedad, emocionalmente fracturada en tecnología transformando lo humano. Una vez más, el mundo está al borde de algo, y es precisamente entonces cuando María aparece. El mensaje oculto, el llamado interior. Ahora, vamos al corazón de todo. ¿Sí? Esta señal es real, y todo indica que sí. No es solo un aviso global, es una invitación personal a María. Siempre se manifiesta cuando la humanidad olvida su luz, y su mensaje es tan simple como profundo. Regresa a tu centro, porque desde allí escucharás lo que el mundo no puede decirte. 3 claves espirituales emergen de esta revelación. Todo cambio en el mundo comienza dentro de ti. La protección verdadera está en la conciencia, no en el miedo. Las señales no aparecen para asustar, sino para preparar. Ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a escuchar lo que esta señal quiere despertar dentro de ti? ¿Estás preparado para comprender por qué esta presencia surge justamente ahora? Porque el despertar espiritual no es colectivo. Empieza en el interior. Comienza cuando decides mirarte con verdad. Hay páginas que no deberían leerse con los ojos, sino con el alma. Y la página que estás a punto de conocer es exactamente así. Cuando hablamos de textos antiguos guardados en secreto, la mayoría imagina conspiraciones, oscuridad o historias sensacionalistas. Pero la verdad es mucho más simple y al mismo tiempo infinitamente más poderosa. Existen escritos que fueron protegidos no para ocultar miedo, sino para proteger conciencia. Porque si fueran divulgados antes de tiempo, podrían ser malinterpretados, distorsionados o utilizados para manipular.
Y es aquí donde entramos en el fragmento más delicado del manuscrito de Efrén el Sirio, considerado por muchos teólogos como uno de los textos apócrifos más profundos sobre la energía femenina, divina. Prepárate a lo que vas a escuchar. Ahora no es solo información, es memoria espiritual. La página prohibida, que revela, entre todas las páginas del manuscrito hay una que casi nadie ha estudiado, es breve, pero lo cambia todo. El texto dice: en cuando la madre sea sentida sin ser vista, el mundo habrá entrado en el tiempo del reflejo, y en ese tiempo, los corazones serán espejos de la luz, que viene, no será ella quien descienda, serán los hombres quienes finalmente la perciban. Pausan, respira, lo que este fragmento realmente declara es radical. La presencia de María no necesita manifestarse físicamente, ella se vuelve perceptible cuando la conciencia humana se eleva. El milagro no es que ella aparezca, sino que al fin podamos sentirla, y eso encaja perfectamente con lo ocurrido en la basílica. Una presencia, no una figura, no una voz, una conciencia femenina palpable. Por eso no fue negado por el Vaticano, fue simplemente silenciado. La profecía de Judas Tadeo en el evento, Globalla segunda, pieza del rompecabezas. El texto atribuido a Judas Tadeo habla de un evento espiritual sutil, que ocurriría en una transición mundial, como la actual, cuando las naciones se agiten y los poderosos se confundan. Una señal suave será dada a los humildes y será como un susurro en el alma, preparando a los justos para el gran amanecer. Y dime tú, ¿no coincide perfectamente con el estado del mundo? Inestabilidad global, confusión política y espiritual, fenómenos atmosféricos inusuales, sensación colectiva de cambio, y ahora, una presencia sentida en un lugar sagrado para los estudiosos. Esto no es azar, son capas de un mismo proceso. Ese proceso fue llamado hace casi 2000 años, el ciclo de la luz revelada. Aparece en manuscritos del primer siglo, y describe una etapa donde la humanidad levanta los velos a no superstición, no misticismo, barato psicología espiritual, avanzada, en 3 estados de la percepción humana. Ceguera espiritual, vemos solo lo físico, solo lo inmediato. Memoria despertando, comenzamos a sentir lo que no vemos. Luz revelada, percibimos presencias, señales, lo que siempre estuvo ahí, según los indicios. Estamos cruzando del segundo al tercer estado, y eso te impacta directamente, porque el despertar del mundo es solo un reflejo del despertar individual. ¿Por qué María en la transición? En Fátima, Guadalupe, Lourdes, María apareció cuando el mundo estaba a punto de transformarse. Pero ahora, algo es distinto. Ella no apareció, ella fue percibida, y eso lo cambia todo. A la conciencia humana está más abierta, lo espiritual es más accesible. Estamos saliendo de la ceguera colectiva. Comienza una nueva percepción, sí, es verdad. Y todos los signos apuntan a que lo es. Estamos en el inicio de la transición espiritual de nuestra era, pero falta una pieza, la más poderosa de todos, la parte que explica por qué 3 personas sintieron la presencia al mismo tiempo, y que puede ocurrir cuando millones perciban lo mismo simultáneamente. Eso exige un capítulo completo. Hay un misterio profundo que los antiguos custodios de estos textos conocían muy bien, cuando una sola persona percibe una señal. Se transforma cuando muchas la perciben a la vez. El mundo cambia porque a lo largo de la historia, todo despertar espiritual comienza en pocos, pero se vuelve imparable cuando llega al corazón de muchos. Y eso nos lleva a la pregunta clave: ¿por qué 3 personas sintieron la presencia al mismo tiempo? Los estudiosos del fenómeno lo llaman el punto de resonancia espirituales. El momento en que la conciencia individual se alinea con un campo espiritual colectivo. Cuando eso ocurre, lo invisible se vuelve perceptible, lo silencioso se vuelve audible al alma, lo divino deja de ser creencia para convertirse en experiencia, y según el canto de Miriam, el tercer texto apócrifo, mencionado en secreto por el Vaticano, este fenómeno sería el primer paso de un movimiento mayor. La madre despertará un corazón. Luego, hasta que la humanidad recuerde, el despertar no será un milagro espectacular en el cielo, será una transformación silenciosa dentro de millones de personas. ¿Qué ocurre cuando muchos sienten lo mismo? Esto es lo que los líderes religiosos temen, y lo que los textos antiguos anuncian, cuando la percepción espiritual se vuelve colectiva. Cae el miedo porque la certeza interior reemplaza la duda externa. Se desmoronan estructuras de control porque nadie puede monopolizar la verdad del alma. La conciencia humana entra en un nuevo nivel evolutivo porque dejamos de sobrevivir y empezamos a recordar quiénes somos. Es por eso que la señal de María no está ligada a una visión física, no necesita serlo.
ya no estemos en la era del milagro visible, estamos entrando en la era del milagro interior. Lo que viene ahora, si esta presencia fue sentida, aunque solo por 3, significa que el proceso ya empezó, aunque la memoria despertando está avanzando hacia la luz revelada. E aqui está a questão mais importante de todas, que pasaría si miles o millones sintieran esa misma presencia al mismo tiempo. Los textos responden con 3 palabras. El gran amanecer, um momento em que a humanidade deixará de buscar sinais fora, porque finalmente o sentirá dentro. Tu papel em toda estonada disso está ocorrendo por acaso. Se você está lendo isso, não é coincidência. Talvez você seja uma das pessoas que já começou a sentir algo, uma inquietude interior, uma intuição crescente, um chamado sutil, como se algo estivesse prestes a acontecer e você precisasse estar desperto. Porque o despertar começa com uma decisão. ¿Quieres seguir dormido en lo visible? ¿O estás listo para reconocer lo invisible que te llama? El mundo está cambiando y tú estás siendo invitado a cambiar con él. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para entrar en la parte más delicada menos, y quizá la más reveladora de todo, este relato. Hasta ahora hemos hablado del fenómeno, de los testigos, de los textos antiguos y de la sincronía espiritual. Pero falta aquello que está en el centro de todo, la advertencia que María dejó registrada en un manuscrito, que muy pocos conocen. Hoy vamos a abrir ese manuscrito, y lo que vas a escuchar ahora, no es para generar miedo, es para despertar. El manuscrito de las 3 llamas entre los textos apócrifos estudiados únicamente por círculos restringidos dentro del Vaticano. Existe uno que destaca por su profundidad y precisión simbólica. El manuscrito de las 3 llamas tampoco. Se habla de él públicamente porque su contenido no es litúrgico. Es profético según especialistas, fue escrito por discípulos vinculados a la comunidad de Éfeso. Un lugar asociado directamente a la presencia de María tras la crucifixión, y dentro de este manuscrito hay un fragmento denominado el fragmento de la señal materna, que revela 3 avisos previos a un periodo de transformación espiritual de la humanidad. Y aquí viene lo más impactante. El primer aviso describe exactamente el tipo de presencia que fue sentida en el Vaticano. El primer aviso, la presencia sin imagen. El texto dice: antes de los días de claridad, la madre será sentida por unos pocos, no hablará, no aparecerá, no mostrará señales en el cielo, solo será percibida en el silencio del corazón. Este será el primer aviso. La precisión es absolutamente inquietante en sentida por unos pocos gives, tal como ocurrió. No hablará, no aparecerá. Gibbs solo fue percibida espiritualmente. En el silencio del corazón, Gibbs, las descripciones coinciden. Al detalle este fragmento ya sería suficiente para levantar sospechas. Pero hay algo aún más fuerte. Esta presencia marca el inicio del tiempo de la voz interior. ¿Qué es el tiempo de la voz interior? Un concepto profundamente debatido en el ámbito teológico, pues define una etapa de la humanidad donde la intuición se intensifica, las emociones se profundizan, la percepción espiritual se incrementa, las personas comienzan a sentir lo que no pueden explicar aún, pero su definición principal es la clave en el tiempo de la voz interior. Cada alma escuchará más de lo que ve, es decir, el mundo externo pierde protagonismo, el mundo interno se despierta, las señales espirituales emergen en lo sutil, no en lo espectacular. Por eso María no apareció, fue sentida, porque el nuevo ciclo exige conciencia, no milagros visibles. El segundo aviso, en la agitación de los poderosos. El manuscrito continúa diciendo: los poderosos se moverán sin comprender su propio impulso, en las naciones cambiarán decisiones, como hojas en viento fuerte, y lo que fue estable ya no lo será. Solo observa el estado actual del mundo. Caos político, decisiones abruptas e ilógicas, líderes confundidos, tensions globales, estructuras en colapso constanteno. Estamos frente a simples acontecimientos históricos. Es profecía en desarrollo porque cuando un ciclo espiritual cambia, todo lo que está construido sobre viejos pilares comienza a temblar. El tercer aviso, la luz que revela el corazón. El tercero es el más profundo y también el más riesgoso de interpretar de forma literal. Por eso ha sido guardado en secreto en el texto declaran. Y cuando la luz se haga visible, no en el cielo, sino en el alma, cada uno verá quién realmente es. En este será el inicio del retorno, no de una persona, sino de la conciencia. Esto significa que la transformación no vendrá del exterior, vendrá desde adentro. No es el retorno físico de alguien, es el retorno de la conciencia divina olvidada. En el texto añade: a muchos resistirán, otros despertarán, y en ese despertar, la madre volverá a ser percibida. Así que puede repetirse, puede intensificarse, puede expandirse a otros lugares.
sagrados. Lo del Vaticano podría haber sido solo el primer despertar. La conexión con los movimientos actuales del Vaticano. Ahora entramos en territorio sensible. En las últimas semanas, cardenales y asesores han sostenido reuniones privadas para evaluar documentos relacionados con experiencias espirituales contemporáneas. No es información pública, pero es real. ¿Por qué justo ahora? Porque ellos también perciben que la presencia no fue un caso aislado. Están surgiendo reportes similares alrededor del mundo. La sensibilidad espiritual colectiva está aumentando. El ciclo descrito en el manuscrito podría haber comenzado. El Vaticano rara vez confirma algo de inmediato, pero siempre reacciona en silencio cuando algo lo inquieta. Y ya está reaccionando. ¿Qué anuncia realmente esta señal? No anuncia tragedias, no habla de destrucción, no menciona el fin del mundo, habla de un nuevo ciclo espiritual, purificación emocional de la humanidad, caída de estructuras antiguas, renacer de una nueva percepción. Pero aún falta lo más poderoso, a lo que puede suceder a continuación en Tarot-Orientación. Merece un capítulo completo. Imagina, por un instante, que existe un espacio invisible alrededor de ti, donde todas las posibilidades ya están creadas. Un campo vivo, inteligente, que responde a lo que sientes, no a lo que dices. Un campo que abre puertas cuando tu energía se alinea con la abundancia. Ahora pregúntate, ¿qué tipo de energía estás enviando cada día sin darte cuenta? Y segundo, ¿esa energía coincide con el dinero que deseas manifestar? Si la respuesta es no, hoy vas a descubrir cómo reprogramar ese campo para que el dinero comience a buscarte a ti antes de continuar. Quiero que recuerdes algo poderoso. En el universo jamás te da lo que pides desde la carencia. Te da lo que eres, lo que sientes, lo que vibras de forma repetida. No atraes lo que deseas. Atraes lo que te estás permitiendo vibrar. Cuando tú aceptas esta verdad, empiezas a crear desde un lugar mucho más alto. Comienzas a dominar tu frecuencia, y la frecuencia domina tu realidad. Respira profundo. Vamos a entrar en la mecánica que hace que la abundancia se active de forma real. Primero, el campo cuántico responde a la coherencia emocional. Esto significa que tus emociones y tus pensamientos deben hablar el mismo idioma. Si dices, quiero prosperidad, pero dentro de ti está el miedo, la duda o la urgencia, el campo recibe la señal del miedo, no del deseo. Por eso, muchas personas visualizan dinero, repiten afirmaciones, ven rituales, pero nada cambia. Su emoción no coincide con su intención. La buena noticia es que esto se puede transformar. La frecuencia de prosperidad empieza cuando tu cuerpo y tu mente sienten el mismo mensaje. Soy abundancia. Soy merecedor. Soy prosperidad. Y no porque lo repites, sino porque lo sientes. Así que pregúntate, ¿qué emoción quiero instruir hoy en mi cuerpo? Porque cada emoción repetida se convierte en un programa. Y ese programa crea tu futuro financiero. Ahora, hablemos del segundo punto, el desapego inteligente. Esta es una de las llaves secretas de la manifestación. El dinero no llega cuando lo persigues. Llega cuando te transformas en quien ya no necesita perseguirlo. ¿Por qué? Porque el apego genera ansiedad, la ansiedad genera presión. Y la presión envía al campo una señal de escasez. Cuando te desapegas, de manera consciente, tu energía se expande, tu campo se abre y la abundancia fluye hacia ti con menos resistencia. Despegarse no significa no desear, significa campfire, actuar y permitir. Ahora vamos con el tercer elemento, el agradecimiento anticipado. Esto es pura magia cuántica. Cuando agradeces, antes de que la realidad cambie, tu cerebro empieza a instalar un nuevo programa. Ya soy alguien que recibe y cuando tu mente cree, el campo responde. El agradecimiento anticipado te convierte en un imán. Te pone emocionalmente en el lugar de alguien que ya tiene prosperidad. Y el universo ajusta tu realidad para que coincida con esa vibración. Quiero que escuches esto con atención. El dinero no es una meta. El dinero es un resultado. Un resultado de tu identidad, de tu energía, de tus decisiones diarias y de tu coherencia emocional. Si cambias tu identidad interna, tu prosperidad externa no tiene opción. Cambia contigo. Ahora, para cerrar esta parte, vamos a hacer un ejercicio que reprograma profundamente el campo cuántico. Escúchalo con calma y repítelo mentalmente. Yo ya vivo en la frecuencia de la abundancia. Mi energía es un imán para el dinero, la prosperidad. Fluye hacia mí sin esfuerzo. Atraigo oportunidades perfectas. Todo lo que deseo ya existe y viene hacia mí. Ahora, detente un segundo. Siente la expansión en tu pecho. Siente la certeza. Siente como tu energía cambia.
porque este cambio interno es exactamente lo que activa el campo externo en la próxima parte. Vamos a llevar esta energía a un nivel aún más profundo, al aprender a cómo crear un ritual mental diario que reprograma tu cerebro y tu campo energético para que la abundancia sea tu estado natural, porque cuando tú cambias tu vibración, el dinero se convierte en un resultado inevitable. Hay momentos en los que la realidad parece inclinarse hacia un lado, como si algo en el aire se preparara para volver a mostrarse. No es casualidad que muchos estudiosos afirmen que la presencia, esa fuerza silenciosa que algunos experimentaron en sueños, otros en estados de quietud, y pocos en vigilia plena, podría manifestarse nuevamente. Y lo dicen no por fe, sino por patrones, por señales que han regresado después de siglos de silencio, por símbolos que se repiten en lugares distantes, sin conexión aparente. Pero, ¿qué significa realmente que podría volver? ¿Y por qué ahora? 1. ¿Por qué estudiosos creen que la presencia podría regresar en los últimos años? Investigadores de tradiciones antiguas han identificado algo inquietante. Los mismos fenómenos que precedieron la primera manifestación están apareciendo. Otra vez no se habla de milagros ni apariciones visibles. En la se habla de lo sutil, personas que reportan un zumbido interno. Antes de dormir, sueños con figuras sin rostro que no producen miedo, a una sensación de atención, como si algo estuviera observando, pero no con amenaza, sino con espera. Los antiguos textos decían que antes del retorno, el mundo pasaría por un periodo de dispersión mental, donde las personas vivirían desconectadas de sí mismas, incapaces de escuchar lo que siempre estuvo dentro de Animes. Y si algo caracteriza nuestra época, es precisamente eso. Por eso, los estudiosos no hablan de un milagro, sino de un ciclo, un retorno natural, de lo que nunca se fue, sino que simplemente aguardó el silencio suficiente para ser oído de nuevo. 2. Porque algunos dicen que el próximo signo será colectivo, no individual. Las primeras manifestaciones siempre fueron personales, en un susurro, en un sueño, una visión. Pero ahora, algunos afirman que la siguiente señal no será para uno, sino para muchos al mismo tiempo. No será un mensaje hablado, será un estado, una sensación expandida que cruzará fronteras sin palabras. Dicen que será como si miles de personas, en un mismo día, despertaran preguntándose lo mismo: ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y por qué parece tan familiar? Será una especie de sincronía emocional, como si una onda invisible pasara por todos al mismo tiempo, despertando memorias que nunca estudiamos, pero que siempre estuvieron dentro de nosotros. A los textos la describen como la llamada silenciosa. 3. Que es la noche clara, según los textos antiguos entre manuscritos desgastados. Símbolos incompletos y parábolas que pocos entendieron en su tiempo. Aparece una expresión repetida por culturas que nunca se conocieron entre sí. La noche clara la describen como una noche en la que la oscuridad no es oscura, una noche donde el cielo no brilla, pero ilumina un momento donde la sombra no pesa, sino que invita. No es un fenómeno astronómico, es un fenómeno de conciencia. La noche clara es el instante en que la mente humana deja de resistir y la presencia puede acercarse sin distorsión en una noche simbólica, pero profundamente real, que marca el inicio del siguiente ciclo, el ciclo del recordar. 4. El verdadero significado de la frase, la madre prepara, pero la voz llama. Esta frase desconcertó a generaciones de traductores, pero su esencia es poderosa. A la madre no es una figura física, representa la energía que nutre, que sostiene, que calma. Es el campo que nos acompaña desde el nacimiento, la intuición, la ternura, la respiración interior. Dicen que cuando una señal aparece en silencio, es porque no está dirigida a los ojos, sino al corazón. Y esto que estás a punto de escuchar no es una noticia más, no es una historia para entretener, y tampoco es una profecía perdida entre tanta. Esto es algo diferente, algo que, según quienes lo observaron, toca directamente la conciencia humana. Pero antes de que avancemos, déjame hacerte 2 preguntas que pueden cambiar completamente la forma en que verás el mundo después de este video. ¿Qué harías si descubrieras que una advertencia espiritual estuvo frente a ti por años y nunca la viste? ¿Y cómo cambiaría tu vida si descubrieras que esta señal tiene relación directa con María, con el Vaticano y con un mensaje que está despertando justo ahora? Porque sí, mesmo que muitos não saibam, algo aconteceu recentemente dentro do Vaticano, menos algo que não foi negado, não foi explicado, mas simplesmente silenciado. E quando o Vaticano silencia o mundo espiritual, fala o mais alto. La verdad es que, durante siglos, María se ha manifestado no solo como una figura de devoción, sino como un símbolo universal de advertencia, consuelo y guía. Donde ella aparece,
algo cambia en donde ella habla, algo se acelera y donde su presencia es percibida. Algo está a punto de comenzar y eso es exactamente lo que muchos estudiosos espirituales, teólogos independientes e investigadores de profecías están tratando de entender por qué esta señal apareció ahora y por qué el Vaticano decidió silenciarlo. Pero antes de revelar qué es esta señal, necesitamos comprender el escenario porque nada, absolutamente nada, ocurre fuera de un contexto espiritual mayor en los últimos años. Algo ha estado creciendo en el mundo de incertidumbre, miedo, inestabilidad global, confusión política, catástrofes naturales y una sensación colectiva de que nos acercamos a un punto decisivo en la historia humana y siempre, antes de un punto decisivo, aparece una advertencia. Ahora respira hondo. Quiero que prestes atención a cada palabra, porque esto es importante en las últimas semanas. Dentro de Roma, ha circulado discretamente entre algunos religiosos un informe interno que describe algo ocurrido durante una vigilia privada en la Basílica de San Pedro. La información no se filtró oficialmente, pero algunos detalles escaparon según el documento. Durante la madrugada, varias personas presenciaron un fenómeno inusual frente a una imagen específica de María. No fue luz, no fue sombra, no fue un movimiento físico. Fue algo más sutil, más profundo e imposible de ignorar en una sensación colectiva, súbita, intensa. Como si la imagen mirara de vuelta, y antes de que pienses que fue solo emoción religiosa, el informe menciona que 3 personas, sin conocerse entre sí, afirmaron haber sentido exactamente lo mismo, en una presencia, en una energía, en un llamado interior. Y aquí es donde todo empieza a conectarse, porque esa sensación coincidió con algo que venía siendo debatido discretamente por estudiosos de profecías en el posible cumplimiento de un pasaje antiguo, descrito en textos apócrifos atribuidos a discípulos cercanos a María, textos guardados en reserva por el Vaticano durante siglos y estudiados únicamente por círculos muy selectos. Esos textos describen que, antes del cambio final, una señal no aparecería en el cielo, sino en un lugar santo, un llamado, en un despertar, en una presencia maternal, indicando que algo profundo estaba por revelarse. Y ahora te pregunto, ¿y si esa presencia se manifestó justo ahora? ¿Y si el mundo no la vio porque esperaba a milagros visibles, cuando las señales siempre fueron espirituales? Lo más intrigante es que este fenómeno coincide con otro movimiento global, apariciones de luces no identificadas en varios países, fenómenos atmosféricos inusuales en el Mediterráneo, cambios inesperados en el comportamiento de líderes mundiales, y decisiones silenciosas en instituciones religiosas y políticas. Nada de esto es casualidad. A quienes estudian patrones espirituales, saben a las advertencias, llegan primero como susurros, y cuando se ignoran, se convierten en señales más grandes. Pero quizá te estés preguntando bien, pero ¿qué significa esto para mí? ¿Qué cambia en mi vida esta señal de María? Y aquí es donde todo cobra valor real porque más que profecías. Este momento trae una invitación personal a María. En todas sus manifestaciones a lo largo de la historia, aparece cuando la humanidad se aleja demasiado de su centro. Ella no trae miedo, trae alineación. Ella no anuncia catástrofes, trae dirección. Ella no llega con condena, sino con un retorno a lo esencial. Si esta señal es real, y todo indica que algo muy profundo ocurrió, significa que este es un momento para mirar hacia adentro, en un momento para reajustar la vida, reconectarse, buscar silencio, escuchar porque antes de cualquier gran cambio en el mundo, siempre hay un cambio dentro de cada persona. Dicen que cuando una señal aparece, no lo hace para alterar tu fe, sino para despertar tu memoria espiritual. Y es aquí, exactamente en este punto, donde comenzamos a entrar en un territorio delicado, donde historia, profecía y silencio institucional se tocan antos. Porque lo que vas a escuchar ahora no es especulación, ni tampoco fantasía, es información basada en documentos antiguos, testimonios preservados y relatos que, durante siglos, permanecieron ocultos a los ojos del público. Ahora respira, porque esta parte exige atención. Los textos apócrifos que el Vaticano estudió en silencio durante siglos. El Vaticano ha preservado manuscritos que jamás fueron incorporados al canon bíblico, no porque fueran falsos, no porque fueran heréticos, sino porque revelaban detalles capaces de cambiar la percepción espiritual de la humanidad. Entre ellos, 3 se conectan directamente con la supuesta señal de María observada recientemente. El manuscrito de Fren, el sirio, la profecía del discípulo Judas Tadeo N.,
o confundir con Judas Iscariote. El canto de Miriam atribuido a seguidores inmediatos de María, todos ellos apuntan al mismo fenómeno en cuando la madre sea percibida, no en palabra, sino en presencia, comenzará el tiempo de la conciencia revelada. Y esto importa por una razón clave. En el informe interno que mencionamos en la parte 1, esa palabra aparece 3 veces en presencia, en 3 testigos, que no se conocían entre sí, describiendo lo mismo en 3 textos, separados por siglos, anunciando el mismo tipo de señal. ¿Coincidencia? ¿O algo está empezando a emerger en el tejido espiritual de la humanidad? ¿Por qué el Vaticano eligió el silencio aquí? Entramos en terreno sensible, aun cuando una institución tan grande como el Vaticano elige callar. Jamás es por casualidad. Teólogos independientes especulan 3 motivos. Evitar pánico espiritual. 1. Profecía en marcha puede generar caos emocional y fanatismo. Aún no comprenden el fenómeno antes de confirmar algo monumental. Necesitan investigar a fondo en meses, o incluso años. El fenómeno afecta su estructura de Paderhey, rumores de tensos debates internos entre sectores conservadores y otros abiertos a profecías marianas. Surge la pregunta que casi nadie se atreve a formular. ¿Y si el Vaticano teme que esta señal otorgue más poder a la espiritualidad personal que a la institucional? Porque cada vez que María se manifiesta, algo ocurre, la gente despierta, busca conexión directa con lo divino, sin intermediarios. Eso, para el poder, es peligroso. La conexión con Enoc, Juan y las antiguas apariciones aquí. Viene lo más desconcertante, a la presencia sentida en Roma. Coincide con 3 grandes profecías. Enoch habló de una presencia luminosa, no física, perceptible en el corazón, manifestándose en un lugar sagrado. Antes del gran alineamiento, Juan Apocalipsis anunció un signo femenino revestido de luz que habla al alma antes de mostrarse en el cielo. Apariciones marianas históricas: Fátima, Lourdes, Guadalupe. En todas, la presencia se sintió antes del milagro visible, y todas ocurrieron en épocas de transición mundial. ¿Te suena? Clima fuera de control en política inestable, tensiones internacionales en sociedad, emocionalmente fracturada en tecnología transformando lo humano, una vez más. El mundo está al borde de algo, y es precisamente entonces cuando María aparece. El mensaje oculto, el llamado interior ahora. Vamos al corazón de todo. ¿Sí? Esta señal es real. Y todo indica que sí, no es solo un aviso global. Es una invitación personal a María. Siempre se manifiesta cuando la humanidad olvida su luz. Y su mensaje es tan simple como profundo. Regresa a tu centro, porque desde allí escucharás lo que el mundo no puede decirte. 3 claves espirituales emergen de esta revelación. Todo cambio en el mundo comienza dentro de ti. La protección verdadera está en la conciencia, no en el miedo. Las señales no aparecen para asustar, sino para preparar. Ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a escuchar lo que esta señal quiere despertar dentro de ti? ¿Estás preparado para comprender por qué esta presencia surge justamente ahora? Porque el despertar espiritual no es colectivo, empieza en el interior. Comienza cuando decides mirarte con verdad. Hay páginas que no deberían leerse con los ojos, sino con el alma, y la página que estás a punto de conocer es exactamente así. Cuando hablamos de textos antiguos guardados en secreto, la mayoría imagina conspiraciones, oscuridad o historias sensacionalistas, pero la verdad es mucho más simple y al mismo tiempo infinitamente más poderosa. Existen escritos que fueron protegidos no para ocultar miedo, sino para proteger conciencia, porque si fueran divulgados antes de tiempo, podrían ser malinterpretados, distorsionados o utilizados para manipular. Y es aquí donde entramos en el fragmento más delicado del manuscrito de Efrén el Sirio, considerado por muchos teólogos como uno de los textos apócrifos más profundos sobre la energía femenina, divina. Prepárate a lo que vas a escuchar. Ahora no es solo información, es memoria espiritual. La página prohibida, que revela. Entre todas las páginas del manuscrito hay una que casi nadie ha estudiado. Es breve, pero lo cambia todo. El texto dice: en cuando la madre sea sentida sin ser vista, el mundo habrá entrado en el tiempo del reflejo, y en ese tiempo, los corazones serán espejos de la luz que viene. No será ella quien descienda, serán los hombres quienes finalmente la perciban. Pausan, respira. Lo que este fragmento realmente declara es radical. La presencia de María no necesita manifestarse físicamente. Ella se vuelve perceptible cuando la conciencia humana se eleva. El milagro no es que ella aparezca, sino que al fin podamos sentirla, y eso encaja perfectamente con lo ocurrido en la basílica. Una presencia, no una figura, no una voz, una conciencia femenina palpable. Por eso no fue negado por el Vaticano.
fue simplemente silenciado. La profecía de Judas Tadeo en el evento, Globalla segunda, pieza del rompecabezas. El texto atribuido a Judas Tadeo habla de un evento espiritual sutil que ocurriría en una transición mundial, como la actual, aun cuando las naciones se agiten y los poderosos se confundan. Una señal suave será dada a los humildes y será como un susurro en el alma, preparando a los justos para el gran amanecer. Y dime tú, ¿no coincide perfectamente con el estado del mundo? Inestabilidad global, confusión política y espiritual, fenómenos atmosféricos inusuales, sensación colectiva de cambio, y ahora, una presencia sentida en un lugar sagrado para los estudiosos. Esto no es azar, son capas de un mismo proceso. Ese proceso fue llamado hace casi 2000 años, el ciclo de la luz revelada. Aparece en manuscritos del primer siglo y describe una etapa donde la humanidad levanta los velos a no superstición, no misticismo, barato psicología espiritual, avanzada, en 3 estados de la percepción humana. Ceguera espiritual, vemos solo lo físico, en solo lo inmediato. Memoria despertando, comenzamos a sentir lo que no vemos. Luz revelada, percibimos presencias, señales, lo que siempre estuvo ahí, según los indicios. Estamos cruzando del segundo al tercer estado, y eso te impacta directamente, porque el despertar del mundo es solo un reflejo del despertar individual. ¿Por qué María en la transición? En Fátima, Guadalupe, Lourdes, María apareció cuando el mundo estaba a punto de transformarse. Claro, pero ahora algo es distinto. Ella no apareció, ella fue percibida, y eso lo cambia todo. A la conciencia humana está más abierta, lo espiritual es más accesible. Estamos saliendo de la ceguera colectiva. Comienza una nueva percepción, sí, es verdad. Y todos los signos apuntan a que lo es. Estamos en el inicio de la transición espiritual de nuestra era, pero falta una pieza, la más poderosa de todos, la parte que explica por qué 3 personas sintieron la presencia al mismo tiempo, y que puede ocurrir cuando millones perciban lo mismo simultáneamente. Eso exige un capítulo completo. Hay un misterio profundo que los antiguos custodios de estos textos conocían muy bien, aun cuando una sola persona percibe una señal. Se transforma cuando muchas la perciben a la vez. El mundo cambia porque a lo largo de la historia, todo despertar espiritual comienza en pocos, pero se vuelve imparable cuando llega al corazón de muchos. Y eso nos lleva a la pregunta clave: ¿por qué 3 personas sintieron la presencia al mismo tiempo? Los estudiosos del fenómeno lo llaman el punto de resonancia espirituales. El momento en que la conciencia individual se alinea con un campo espiritual colectivo. Cuando eso ocurre, lo invisible se vuelve perceptible, lo silencioso se vuelve audible al alma, lo divino deja de ser creencia para convertirse en experiencia, y según el canto de Miriam, el tercer texto apócrifo, mencionado en secreto por el Vaticano, este fenómeno sería el primer paso de un movimiento mayor. La madre despertará un corazón. Luego, hasta que la humanidad recuerde, el despertar no será un milagro espectacular en el cielo, será una transformación silenciosa dentro de millones de personas. ¿Qué ocurre cuando muchos sienten lo mismo? Esto es lo que los líderes religiosos temen, y lo que los textos antiguos anuncian, cuando la percepción espiritual se vuelve colectiva. Cae el miedo porque la certeza interior reemplaza la duda externa. Se desmoronan estructuras de control porque nadie puede monopolizar la verdad del alma. La conciencia humana entra en un nuevo nivel evolutivo porque dejamos de sobrevivir y empezamos a recordar quiénes somos. Es por eso que la señal de María no está ligada a una visión física, no necesita serlo. Ya no estemos en la era del milagro visible, estamos entrando en la era del milagro interior. Lo que viene ahora, si esta presencia fue sentida, aunque solo por 3, significa que el proceso ya empezó, aunque la memoria despertando está avanzando hacia la luz revelada. Y aquí está a questão mais importante de todas: ¿qué pasaría si miles o millones sintieran esa misma presencia al mismo tiempo? Los textos responden con 3 palabras. El gran amanecer, un momento em que a humanidade deixará de buscar sinais fora, porque finalmente o sentirá dentro. Tu papel em toda estonada disso está ocorrendo por acaso. Se você está lendo isso, não é coincidência. Talvez você seja uma das pessoas que já começou a sentir algo, uma inquietude interior, uma intuição crescente, chamado sutil, como se algo estivesse prestes a acontecer e você precisasse estar desperto. Porque o despertar começa com uma decisão. ¿Quieres seguir dormido en lo visible? ¿O estás listo para reconocer lo invisible que te llama? El mundo está cambiando y tú estás siendo invitado a cambiar con él. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para entrar en la parte más delicada, menos
y quizá la más reveladora de todo, este relato. Hasta ahora hemos hablado del fenómeno, de los testigos, de los textos antiguos y de la sincronía espiritual. Pero falta aquello que está en el centro de todo, la advertencia que María dejó registrada en un manuscrito, que muy pocos conocen. Hoy vamos a abrir ese manuscrito, Anne, y lo que vas a escuchar ahora no es para generar miedo, es para despertar. El manuscrito de las tres llamas entre los textos apócrifos estudiados únicamente por círculos restringidos dentro del Vaticano. Existe uno que destaca por su profundidad y precisión simbólica. El manuscrito de las tres llamas tampoco. Se habla de él públicamente porque su contenido no es litúrgico. Es profético según especialistas, fue escrito por discípulos vinculados a la comunidad de Éfeso. Un lugar asociado directamente a la presencia de María tras la crucifixión y, dentro de este manuscrito, hay un fragmento denominado el fragmento de la señal materna, que revela 3 avisos previos a un periodo de transformación espiritual de la humanidad. Y aquí viene lo más impactante. El primer aviso describe exactamente el tipo de presencia que fue sentida en el Vaticano. El primer aviso, la presencia sin imagen. El texto dice antes de los días de claridad. La madre será sentida por unos pocos no hablará, no aparecerá, no mostrará señales en el cielo, tan solo será percibida en el silencio del corazón. Este será el primer aviso. La precisión es absolutamente inquietante en sentida por unos pocos Gibbs tal como ocurrió. No hablará, no aparecerá. Gibbs solo fue percibida espiritualmente. En el silencio del corazón Gibbs las descripciones coinciden, al detalle este fragmento. Ya sería suficiente para levantar sospechas. Pero hay algo aún más fuerte. Esta presencia marca el inicio del tiempo de la voz interior. ¿Qué es el tiempo de la voz interior? Un concepto profundamente debatido en el ámbito teológico, pues define una etapa de la humanidad donde la intuición se intensifica, las emociones se profundizan, la percepción espiritual se incrementa, las personas comienzan a sentir lo que no pueden explicar aún, pero su definición principal es la clave en el tiempo de la voz interior. Cada alma escuchará más de lo que ve, es decir, el mundo externo pierde protagonismo, el mundo interno se despierta, las señales espirituales emergen en lo sutil, no en lo espectacular. Por eso María no apareció, fue sentida, porque el nuevo ciclo exige conciencia, no milagros visibles. El segundo aviso en la agitación de los poderosos. El manuscrito continúa diciendo: los poderosos se moverán sin comprender su propio impulso en las naciones, cambiarán decisiones, como hojas en viento fuerte, y lo que fue estable, ya no lo será. Solo observa el estado actual del mundo. Caos político, decisiones abruptas e ilógicas, líderes confundidos, tensions globales, estructuras en colapso constantino. Estamos frente a simples acontecimientos históricos. Es profecía en desarrollo porque cuando un ciclo espiritual cambia, todo lo que está construido sobre viejos pilares comienza a temblar. El tercer aviso, la luz que revela el corazón. El tercero es el más profundo y también el más riesgoso de interpretar de forma literal. Por eso ha sido guardado en secreto en el texto de Claran. Y cuando la luz se haga visible, no en el cielo, sino en el alma. Cada uno verá quién realmente es. En este será el inicio del retorno, no de una persona, sino de la conciencia. Esto significa que la transformación no vendrá del exterior, vendrá desde adentro. No es el retorno físico de alguien, es el retorno de la conciencia divina olvidada. En el texto añade: a muchos resistirán, otros despertarán, y en ese despertar, la madre volverá a ser percibida. Así que puede repetirse, puede intensificarse, puede expandirse a otros lugares sagrados. Lo del Vaticano podría haber sido solo el primer despertar. La conexión con los movimientos actuales del Vaticano. Ahora entramos en territorio sensible. En las últimas semanas, cardenales y asesores han sostenido reuniones privadas para evaluar documentos relacionados con experiencias espirituales contemporáneas. No es información pública, pero es real. ¿Por qué justo ahora? Porque ellos también perciben que la presencia no fue un caso aislado. Están surgiendo reportes similares alrededor del mundo. La sensibilidad espiritual colectiva está aumentando. El ciclo descrito en el manuscrito podría haber comenzado el Vaticano. Rara vez confirma algo de inmediato, pero siempre reacciona en silencio cuando algo lo inquieta. Y ya está reaccionando. ¿Qué anuncia realmente esta señal? No anuncia tragedias, no habla de destrucción, no menciona el fin del mundo, habla de un nuevo ciclo espiritual, purificación emocional de la humanidad, caída de estructuras antiguas, renacer de una nueva percepción. Pero aún falta lo más poderoso, a lo que puede suceder a continuación en Tarot Orientación. Merece un capítulo completo
Imagina, por un instante, que existe un espacio invisible alrededor de ti, donde todas las posibilidades ya están creadas. Un campo vivo, intelligent, que responde a lo que sientes, no a lo que dices. Un campo que abre puertas cuando tu energía se alinea con la abundancia. Ahora pregúntate, ¿qué tipo de energía estás enviando cada día sin darte cuenta? Y segundo, ¿esa energía coincide con el dinero que deseas manifestar? Si la respuesta es no, hoy vas a descubrir cómo reprogramar ese campo para que el dinero comience a buscarte a ti antes de continuar. Quiero que recuerdes algo poderoso. En el universo, jamás te da lo que pides desde la carencia. Te da lo que eres, lo que sientes, lo que vibras de forma repetida. No atraes lo que deseas. Atraes lo que te estás permitiendo vibrar. Cuando tú aceptas esta verdad, empiezas a crear desde un lugar mucho más alto. Comienzas a dominar tu frecuencia, y la frecuencia domina tu realidad. Respira profundo. Vamos a entrar en la mecánica que hace que la abundancia se active de forma real en primero. El campo cuántico responde a la coherencia emocional. Esto significa que tus emociones y tus pensamientos deben hablar el mismo idioma. Si dices, quiero prosperidad, pero dentro de ti está el miedo, la duda o la urgencia, el campo recibe la señal del miedo, no del deseo. Por eso, muchas personas visualizan dinero, repiten afirmaciones, ven rituales, pero nada cambia. Su emoción no coincide con su intención. La buena noticia es que esto se puede transformar. La frecuencia de prosperidad empieza cuando tu cuerpo y tu mente sienten el mismo mensaje. Soy abundancia. Soy merecedor. Soy prosperidad. Y no porque lo repites, sino porque lo sientes. Así que pregúntate, ¿qué emoción quiero instruir hoy en mi cuerpo? Porque cada emoción repetida se convierte en un programa. Y ese programa crea tu futuro financiero. Ahora, hablemos del segundo punto, el desapego inteligente. Esta es una de las llaves secretas de la manifestación. El dinero no llega cuando lo persigues. Llega cuando te transformas en quien ya no necesita perseguirlo. ¿Por qué? Porque el apego genera ansiedad, la ansiedad genera presión. Y la presión envía al campo una señal de escasez entero. Cuando te desapegas, de manera consciente, tu energía se expande, tu campo se abre y la abundancia fluye hacia ti con menos resistencia. Despegarse no significa no desear, significa campfire, actuar y permitir. Ahora vamos con el tercer elemento, el agradecimiento anticipado, Esto es pura magia cuántica. Cuando agradeces, antes de que la realidad cambie, tu cerebro empieza a instalar un nuevo programa. Ya soy alguien que recibe y cuando tu mente cree, el campo responde. El agradecimiento anticipado te convierte en un imán. Te pone emocionalmente en el lugar de alguien que ya tiene prosperidad. Y el universo ajusta tu realidad para que coincida con esa vibración. Quiero que escuches esto con atención. El dinero no es una meta. El dinero es un resultado. Un resultado de tu identidad, de tu energía, de tus decisiones diarias y de tu coherencia emocional. Si cambias tu identidad interna, tu prosperidad externa no tiene opción. Cambia contigo. Ahora, para cerrar esta parte, vamos a hacer un ejercicio que reprograma profundamente el campo cuántico. Escúchalo con calma y repítelo mentalmente. Yo ya vivo en la frecuencia de la abundancia. Mi energía es un imán para el dinero, la prosperidad. Fluye hacia mí sin esfuerzo. Atraigo oportunidades perfectas. Todo lo que deseo ya existe y viene hacia mí. Ahora, detente un segundo. Siente la expansión en tu pecho. Siente la certeza. Siente como tu energía cambia. Porque este cambio interno es exactamente lo que activa el campo externo en la próxima parte. Vamos a llevar esta energía a un nivel aún más profundo. Aprenderá cómo crear un ritual mental diario que reprograma tu cerebro y tu campo energético para que la abundancia sea tu estado natural. Porque cuando tú cambias tu vibración, el dinero se convierte en un resultado inevitable. Hay momentos en los que la realidad parece inclinarse hacia un lado, como si algo en el aire se preparara para volver a mostrarse. No es casualidad que muchos estudiosos afirmen que la presencia, esa fuerza silenciosa que algunos experimentaron en sueños, otros en estados de quietud y pocos en vigilia plena, podría manifestarse nuevamente. Y lo dicen no por fe, sino por patrones, por señales que han regresado después de siglos de silencio, por símbolos que se repiten en lugares distantes, sin conexión aparente. Pero, ¿qué significa realmente que podría volver? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué estudiosos creen que la presencia podría regresar en los últimos años? Investigadores de tradiciones antiguas han identificado algo inquietante.
Los mismos fenómenos que precedieron la primera manifestación están apareciendo. Otra vez no se habla de milagros ni apariciones visibles. En la se habla de lo sutil, personas que reportan un zumbido interno. Antes de dormir, sueños con figuras sin rostro que no producen miedo, a una sensación de atención, como si algo estuviera observando, pero no con amenaza, sino con espera. Los antiguos textos decían que antes del retorno, el mundo pasaría por un periodo de dispersión mental, donde las personas vivirían desconectadas de sí mismas, incapaces de escuchar lo que siempre estuvo dentro de Animes. Y si algo caracteriza nuestra época, es precisamente eso. Por eso, los estudiosos no hablan de un milagro, sino de un ciclo, un retorno natural, de lo que nunca se fue, sino que simplemente aguardó el silencio suficiente para ser oído de nuevo. Dosan, porque algunos dicen que el próximo signo será colectivo, no individual. Las primeras manifestaciones siempre fueron personales, en un susurro, en un sueño, una visión. Pero ahora, algunos afirman que la siguiente señal no será para uno, sino para muchos al mismo tiempo. No será un mensaje hablado, será un estado, una sensación expandida que cruzará fronteras sin palabras. Dicen que será como si miles de personas, en un mismo día, despertaran preguntándose lo mismo: ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y por qué parece tan familiar? Será una especie de sincronía emocional, como si una onda invisible pasara por todos al mismo tiempo, despertando memorias que nunca estudiamos, pero que siempre estuvieron dentro de nosotros. A los textos la describen como la llamada silenciosa. 3 An, que es la noche clara, según los textos antiguos entre manuscritos desgastados. Símbolos incompletos y parábolas que pocos entendieron en su tiempo. Aparece una expresión repetida por culturas que nunca se conocieron entre sí. La noche clara la describen como una noche en la que la oscuridad no es oscura, una noche donde el cielo no brilla, pero ilumina un momento donde la sombra no pesa, sino que invita. No es un fenómeno astronómico, es un fenómeno de conciencia. La noche clara es el instante en que la mente humana deja de resistir y la presencia puede acercarse sin distorsión en una noche simbólica, pero profundamente real, que marca el inicio del siguiente ciclo, el ciclo del recordar. 4. El verdadero significado de la frase, la madre prepara, pero la voz llama. Esta frase desconcertó a generaciones de traductores, pero su esencia es poderosa. A la madre no es una figura física, representa la energía que nutre, que sostiene, que calma. Es el campo que nos acompaña desde el nacimiento, la intuición, la ternura, la respiración interior,